en un momento me mandaron a diseñar y mi primer diseño fue una baranda. Planos, ejecución, fui a ver mi obra, una barandita enclenque que se iba a caer. Entonces en ese momento dije, diseñamos y luego cuando se ejecuta es otra cosa. Y eso ya estaba cambiando algo en mi cerebro. Decía, no, tengo que seguir aprendiendo, ¿no? El primer cliente con el que estuve fue un centro comercial, o sea, de frente entré a, digamos, retail. Tenía miedo, pero no pensé que me iba a quedar allí. Lo que sí sabía era que tenía un montón por aprender. Entonces, ese montón de aprender iba a ser un largo camino. ¿En ese momento te imaginaste que prácticamente toda tu carrera iba a estar ligada a esa empresa? Este capítulo llega gracias a Pandero Casa, JLB Ingenieros y Keller Williams One. Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de negocios inmobiliarios. Mi nombre es Pamela Galvez y estoy súper feliz de que estén acompañándonos el día de hoy. Hoy tengo una persona que lidera una empresa que es súper referente en el rubro, que es lo que muchos constructores llaman el cuco de una obra, que es una empresa de supervisión. Y la verdad que me alegra muchísimo. Zaida, la verdad que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la apertura de compartir cómo es la visión detrás de un rol que juega una responsabilidad enorme en la construcción no solamente pues de viviendas, sino de una serie de infraestructura del país. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Pamela, en verdad gracias a ti, ¿no? A mí me emociona mucho poder compartir un poquito, espero en verdad poder llenar aquí el vacío y no sé, pues darte algunos tips o lo que sea necesario para todos, ¿no? Para todos. Buenazo, para quienes no la conocen, Zaida es gerente general de JLB Ingenieros, que es, creo yo, la empresa de supervisión líder del país. Tiene muchísimos años, arrancó como una empresa familiar y es súper grato ver dos cosas. Primero, una gerente general que no pertenece, entiendo yo, a la familia, y segundo, que sea mujer, liderando un equipo tan grande que tiene clientes súper importantes a lo largo y ancho del Perú. No sé si en el extranjero ya o todavía, pero es realmente un orgullo ver cómo una empresa que arrancó tan chiquita ha ido creciendo de esta magnitud y que ahora esté liderada por mujer. Zaida, cuéntame, ¿cómo así entraste al sector? A ver, yo entré hace 14 años. En verdad, yo cuando salí de la universidad, yo soy arquitecta, salí con una motivación de querer hacer algo, ¿no? Yo estudié arquitectura en la uni, entonces dije, voy a empezar en una entidad pública, viendo si puedo aportar algo, el tema de vivienda, ¿no? Entonces yo empecé allí, bueno, ya esta entidad ya no existe, pero me di cuenta que me quedé un poco con esa desazón de que había mucho por hacer, pero poca oportunidad. Entonces decidí salir de esta empresa, de esta entidad, y estaba un poco, decía, ¿qué hago? ¿No? Me dedico, yo no he sido proyectista en sí mucho tiempo, o me dedico al rubro de construcción. Mi hermana es ingeniera civil, también es de la uni. Entonces ella me dijo, escríbele a mi profesor. Y digo, ¿cómo le voy a escribir a tu profesor? Sí, mi profesor tiene una empresa y él contrata alumnos de la uni. Y digo, pero yo no soy ingeniera civil. No importa, escríbele. Entonces dije, pucha, con un temor, dije, ingeniero, Viteri, me presenté todo. Y al día siguiente me llamó, me dijo, ven a mi oficina. Sí, ven a mi oficina. No, nada, ven a mi oficina a tal hora. Fui a la oficina, me entrevistaron y ahí empecé en el mundo de la construcción. Así, literalmente, porque al día siguiente de esa entrevista ya tenía una obra y tenía que ponerme a estudiar todo lo que era otra cosa, pues diseño, proyectista, era otra cosa, entonces tuve que ponerme a estudiar. Yo así entré al mundo de la construcción. Y eso dice muchas veces, dice bastante de este tema de enfrentar los miedos que puede tener uno, ¿no? A veces la oportunidad está simplemente a un paso de distancia, como mandar un correo o como simplemente pedirla, y es algo a lo que muchas veces no nos atrevemos, ¿no? Sí, a veces nos hacemos muchas bolas y decimos, no, es que ¿qué me va a decir? No me va a contestar, porque créeme que pasó, no me va a contestar, ¿no? Pero hasta pensar cómo vas a escribir el correo y todo, pero fue tan práctico, tan directo. Yo me acuerdo muy bien de esa entrevista, porque fue una de mis primeras entrevistas. JLB es el segundo trabajo que yo he tenido en mi vida profesional, así. Entonces, yo me acuerdo mucho porque la oficina imponente, su escritorio,
cuando me entrevistaron y había una amiga mía, que es amiga mía pues de tantos años, y me dijo, ¿recuerdas que te decía, pero me decía, ¿sabes hablar inglés? Y yo decía, sí, o sea, era como, sí, ya. Y me preguntaba en inglés y tenía que contestar. Ni me acuerdo de pregunta, pero son detalles que era como en ese momento tienes que poder enfrentarlo, ¿no? Y no sé, me salió y acá me quedé, ¿no? Después de tantos años. ¿En ese momento te imaginaste que prácticamente toda tu carrera iba a estar ligada a esa empresa? No lo imaginé. O sea, de hecho, me entusiasmó un montón. Tenía un montón de miedo que era algo completamente diferente. El primer cliente con el que estuve fue un centro comercial, o sea, de frente entré a, digamos, retail y tenía miedo, pero no pensé que me iba a quedar allí. Lo que sí sabía era que tenía un montón por aprender. Entonces, ese montón de aprender iba a ser un largo camino. Sí, yo creo que eso es algo de lo que también cuando salimos de la universidad no necesariamente somos tan conscientes, ¿no? Porque la universidad te da un fundamento, una teoría, probablemente pues alguna metodología de trabajo, pero uno sale con ganas de comerse el mundo, pero tampoco es totalmente consciente de cuánto uno nos falta, ¿no? Sí, o hacer cosas diferentes. Y sabes, a mí algo me marcó mucho, porque yo estuve, cuando me puse a trabajar en esta entidad pública, entré en el área de proyectos generales, digamos, pero en un momento me mandaron a diseñar. Y mi primer diseño fue una baranda para un resto arqueológico. Planos, ejecución, fui a ver mi obra, una barandita enclenque que se iba a caer. Entonces en ese momento dije, ¿cómo es posible? No, es que el anclaje de la platina no ha sido así, el espesor. No puede ser que el arquitecto, seguro ya no todos porque todo ha cambiado, o sea, diseñamos y luego cuando se ejecuta es otra cosa. Y eso ya estaba cambiando algo en mi cerebro. Decía, no, tengo que seguir aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso de ir creciendo en la empresa, el reto de que sea una empresa familiar? ¿Cómo fuiste escalando la empresa? Mira, yo te voy a decir que fue un gran trabajo, pero también tuve la dicha y la suerte que a mí el fundador fue mi mentor, literalmente fue mi mentor, y tuve muy buenos jefes y muy buenos compañeros de trabajo. Cuando yo entré a este centro comercial para hacer en un nuevo centro comercial por la Avenida Argentina, entonces tuve, como todos eran de la uni, entonces, y mi hermana era de la uni, me conocían indirectamente. Entonces había también cierta afinidad de que yo, pues la arquitecta hermana ¿no? que quiere aprender. Entonces me empezaban a enseñar. Y no desaproveché eso, ¿no? En verdad recuerdo que a mí me decía mi hermana, si tú no sabes, di un momento por favor, y me iba así, un segundo, ahorita lo resolvimos. Me iba a mi oficina y a empezar a preguntar, llamaba a todo el mundo. Entonces así estuve en la primera obra. Nunca dije no, nada. Si era más trabajo no importaba. Todo era sí puedo, o sea, lo puedo hacer, o no había horario, no había nada, no era tema para mí para aprender. Entonces salí de esta obra y de alguna manera había aprendido todo lo que pude absorber y empezó a abrirse oportunidades. Y hubo la casualidad que empezamos a hacer, ya a ver, eso fue el 2013, 14, un proyecto de intervención de una dirección técnica, o sea, que eso lo hacemos hace años, y me dijeron que Zaida vaya. Pasar de ser supervisora a ser dirección tiene también su... Dije, ya, ok, que Zaida vaya, ya. Sí, ¿dónde? Ya fui, ya estaba con el ingeniero y me dijo, no, vamos ya. Entonces me presentó el cliente. Ahora vas a ser tú el par del residente. Entonces tú lo tienes que controlar al residente. Yo, o sea, acababa de estar aprendiendo un poco de cómo es esto, residente, ok. Por ciertas cosas del destino, este proyecto no continuó, no tuvo financiamiento, y uno de los clientes más importantes que lo hemos tenido muchos años, pidió un cambio de un jefe de supervisión. Dijo que vaya Zaida, de nuevo, me mandaron a entrevista con el cliente, y yo recuerdo mucho que como era un cliente que había mucha más afinidad, el propio ingeniero Viteri iba inopinadamente a hacer sus recorridos. Y en esos recorridos, estoy afuera. La oficina impoluta, todo perfecto tenía que estar. Salí, la comí ese recorrido. Y nunca me voy a olvidar esto. Era muy cercano a la fecha de fin de mes de pago. Y me pagan, ¿no? Entonces yo miro,
ay, pues ya me he equivocado, me han pagado más. Entonces llamo a Johan, que es nuestro jefe contable, y le digo, desde el tiempo, Yojita, mira, se han equivocado. No, Zaira, me dice, el ingeniero Viteri te ha dado un bono porque tu obra está bien. No sé, eso fue una cosa para mí, fue un pequeño reconocimiento que después de eso solamente fue, ya, tengo que seguir haciendo más, ¿no? Tuve un muy buen equipo, tuve muy buen equipo, muy buenos compañeros. Y creo que después de eso dije, a ver, ¿qué más hay? Nunca dejé de estudiar. Era algo también que cada vez que me llamaban el ingeniero Viteri, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Entonces empecé a estudiar más, porque yo sí he aprendido que solo puedes salir de tu estado, cualquier estado que sea, estudiando. Y empecé a estudiar y pasé después de jefe de supervisión a jefe de proyecto y yo decidí hacer mi maestría. Y yo estaba buscando una maestría en el exterior, pero nuevamente por cosas de la vida, yo busqué una maestría que pueda ser becada acá en Perú, que no hay muchas, ¿no? Entonces hice el MBA a tiempo completo, dejé estudiar y hacer la maestría. Recuerdo que el ingeniero me dijo, no, Zaira, no te vayas, quédate. Digo, no, es que necesito mi dinero para la liquidación porque no voy a trabajar 1 año y medio, ¿no? O sea, la maestría fue para mí muy difícil, o sea, finanzas, me enamoré de las finanzas luego de esa maestría porque me golpeó mucho. Y cuando en la maestría le escribía mis correitos saludando, ¿no? Y cuando acabé la maestría le mando un correo y no me contesta. Y dije, pucha, bueno, ya se olvidó, ¿no? Y después me dice, no, me llama por teléfono y dice, estuve mal, pero ven a la oficina. Y nuevamente llegué a la oficina y me dijo, no sé qué vas a hacer, pero siéntate ahí y ya veremos qué vas a hacer. Y bueno, empecé con un poco de gestión, ¿no? Viendo proyectos generales. Y las oportunidades salen. A veces hay que estar un poco, decir que sí y, no sé, arriesgarte, ¿no? Y fue esto en el 2016, donde hubo una crisis inmobiliaria y necesitaban también hacer un refresh de caras de profesionales. Y ahí me presentó a la banca, ¿no? Porque nosotros somos super peritos de la banca. Ella acaba de salir de su maestría, estaba entró becada y me presentó, tú lo resuelves. Y pasé de la supervisión a hacer gestión de supervisión bancaria, que era otra cosa, incluso el trato era diferente. Y ahí empecé como jefe de proyectos, luego a los 2 años gerente de proyectos, estuve viendo todo lo que son proyectos financiados por la banca, 5 años. Ya en esa fecha el fundador se estaba retirando un poco porque siempre pensó en la profesionalización de la empresa, ¿no? Un poco desligar su nombre con la empresa, porque sabe que todos tenemos un tiempo finito, que iba a salir en algún momento. Entonces se contrató un amigo muy cercano de él y o sea, llegamos a ser amigos y hasta ahora Juan Carlos Machota fue gerente de operaciones y luego vino Wilfredo Torres también, que fue todos amigos de la época de COSAPI, de ellos, del ingeniero Viteri, y empezaron ellos a enseñarme más y empecé a aprender más. O sea, para mí fue súper nutrido. Y hasta que por circunstancias nuevamente, porque sí te puedo decir que si bien yo no esperaba un cambio de esa magnitud, porque yo considero que hay pasos que seguir, ¿no? Y a mí me sirvió mucho o sea, tengo más de 11 años y pasar por muchas áreas de la empresa, pero creo que siempre hay más por aprender de ciertas cosas. Pero el ingeniero Viteri me llamaba, Zaida, ven, ¿cómo resuelvo ese problema? Me tomaba el examen así, ya, a ver, digo, sí, dame tu opinión ya. Ok, le tenía que dar mi opinión. Me llamaba y me decía, Zaida, ¿qué es lo que se mira más en una empresa? ¿Qué es lo que no puede dejar de ver? Entonces siempre me estaba como preparando. Yo creo que para la vida, por decirlo, no sé si, o sea, se fue antes de terminar toda la preparación, pero me dejó con buenos mentores, ¿no? Que fue Juan Carlos y Wilfredo, amigos míos. Y bueno, y hasta que se dio la oportunidad, la familia, los herederos, confiaron en mí para el paso, porque tuvimos, Juan Carlos fue uno de los primeros gerentes generales después que falleció el ingeniero Viteri, y luego fui yo, ¿no? De verdad que qué linda historia y cuánta esencia hay ahí, ¿no? De
la confianza, de la importancia de un mentor, de la importancia de afrontar los retos, de no tener miedo a cosas nuevas, de decir siempre que sí, así no sea exactamente lo que uno buscaba, ir avanzando y de sacar el valor de cada una de esas experiencias, lo que finalmente lleva al lugar donde estás, en la empresa en la que estás, que obviamente pues tiene esa esencia, ¿no? Y yo creo que un punto importante es aprender del error, porque sabes que no me voy a olvidar nunca, y hace unos días lo recordaba, que se quejó un cliente y le copiaron al ingeniero Viteri. Él salió, me miró con una cara así, me dijo, eso te pasa por mirar el árbol y no el bosque. Suficiente para mí para decir, no, tengo un montón de cosas que hacer todavía, ¿no? O sea, me cambió por completo, ¿no? Pero yo cogía todo lo que podía. O sea, era una esponjita. Y sigo siendo, creo, una esponja. Porque ahora mismo, en la posición que tengo, son muy buenos profesionales, todos, desde alta dirección y a todo nivel, ¿no? Se aprende. Habla justamente de los buenos profesionales que son, y medio en broma, medio en serio. Decía al comienzo del podcast que muchas veces la supervisión o este contrapeso que existe en una obra es el cuco. Pero antes de entrar a eso, cuéntanos un poquito, ¿cuál es, o sea, dentro de una obra, qué roles hay y cuál es la importancia de cada uno de ellos? Mira, de hecho, todos los roles en una obra son sumamente importantes, pero a veces uno puede decir el rol, el financiero, ¿no? El financista, la empresa promotora, la que tiene el bolsillo grande respaldado por una entidad o por como fuera, los que empiezan a promover el proyecto. La empresa contratista, la constructora, la que va a ejecutar el proyecto, ¿no? Y podríamos decir que en esa dupla se puede terminar la historia o el romance, pero a veces es tan necesario tener una tercera visión, que la supervisión ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Una tercera visión, de hecho, como el cuco, sí, puede ser haber conocido de repente con el cuco, pero es como no solo un mediador, sino un ojo adicional que puede ayudar a que este objetivo común salga más rápido, ¿no? Pero con el tiempo hemos pasado a ser cucos, a ser madrastas, a ser esposos, a ser amigos y ahora a ser parte esencial. Pero hemos tenido que evolucionar como todos los actores dentro de una supervisión. Yo creo que ahí tocas un aspecto muy importante que siento que ha ido evolucionando tal cual el sector, ¿no? Porque antes, entre el desarrollador puede ser de vivienda, puede ser de oficinas, puede ser de cualquier cosa, digamos que el propietario contrataba, o a veces lo hacía por su cuenta, pero en general contrata a un constructor, quien es que ejecuta esa infraestructura, ¿no? Y no se suele saber, pero en general el desarrollador no necesariamente sabe de la parte de la construcción. Y justamente porque no sabe, necesita a este tercer actor, que viene a ser la supervisión, que actúe como una especie de bisagra entre ambas partes, ¿no? Y hace muchos años esa relación que existía era una relación de absoluta fiscalización, es decir, el desarrollador tenía una meta, que es que esto se ejecute bien y no me cueste más allá de tanto, y el constructor tenía una meta, que es tengo que terminar la obra, que me la acepten y no gastar más de tanto, y había una suerte de cruce, ¿no? Y al pasar de los años, estos tres actores han ido dando cuenta que para que esto salga lo mejor posible, lo ideal es ir alineando las expectativas, porque así el constructor no se cubre, el desarrollador logra su meta y el supervisor puede aplicar toda esa experiencia y know-how y soporte que realmente puede dar más que simplemente fiscalizar, ¿no? Y yo sí siento que a lo largo de los años, o sea, nosotros hemos sido supervisores, de hecho el ingeniero Viteri me ha supervisado un montón de obras, pero sí siento que el rol ha ido cambiando, incluso de un aspecto preventivo, ¿no? Porque ahora nos van educando a nosotros los desarrolladores, a nosotros los constructores, sobre cuáles son esos aspectos claves que, digamos, que mejoran las probabilidades de que una obra se ejecute bien, y que en caso de algunos desarrolladores pues son cosas medio absurdas, porque tú dices, ¿cómo van a pedirme esto si es obvio que voy a hacerlo? Pero en el caso de seguramente de otros desarrolladores no. Y pongo un ejemplo súper clave. Para que tengan una idea,
Creo que la primera obra que por ahí me supervisaron habrá sido pues el 2009 y seguramente ha sido antes que eso. Yo te estoy hablando de cuando yo entré a la empresa. Pero allá por el 2015, una cosa así, me llega el papel con las cosas que me pedía la supervisión y me pedían el CV del ingeniero residente. Y yo decía, ¿Para qué? ¿por qué el supervisor me va a pedir el CV del ingeniero residente? ¿Qué le importa a él? ¿Quién va a ser mi ingeniero residente? Todavía ni siquiera voy a armar la obra y me están pidiendo eso. O sea, ¿cómo se les ocurre que voy a poner un ingeniero residente que no sabe de una obra de esta magnitud? Entonces, volteo al banco y le digo, oye, ¿por qué me está pidiendo supervisión esto? Y me dice, Pamela, porque tú no sabes qué ingeniero residente me ponen, o siquiera si ponen un ingeniero residente. Y yo decía, no puedo entender. Pero claro, reflexionando, no necesariamente el desarrollador sabe de construcción o construye él mismo y por tanto, por su desconocimiento puede poner cualquier cosa, ¿no? O de hecho, no todos los desarrolladores tienen el mismo nivel de conocimiento del sector, ¿no? Antes, un desarrollador normalmente tenía, solo era el financiamiento, ¿no? Y la concepción del proyecto, incluso las constructoras podrían hacer el expediente, ¿no? Pero este pasar del tiempo ha hecho que todos se evolucionen. En realidad, seguramente hay todavía muchos promotores o desarrolladores que recién están entrando al sector, pero como la información es tan abierta, pueden tener mayor conocimiento. Pero en ese momento el desarrollador era como que cada uno con ese objetivo un poco más limitado, ¿no? Sí sabían todos que tenía que acabarse el proyecto, pero esa interacción no era tanta, era más dura entre los tres actores. Por eso es que la supervisión era vista como una entidad que fiscalizaba. De hecho, la supervisión es supervisión, mirar más allá de lo evidente, no anticiparse, ser más proactivos. Y nosotros, o sea, como supervisión, yo recuerdo mucho, porque yo he vivido esa etapa de quiebre, ¿no? Desde el desarrollador inmobiliario que también le explicábamos, porque en un punto pueden decirte, pero ¿para qué le pides? ¿No? Eso también está trabándome, yo solo quiero que acaben. Y no veía la razón, o ahora que ellos proponen y dicen, pero eso, o sea, ¿y eso por qué no has visto, no? También existe una explicación del por qué, pero ha cambiado un montón. Pero en esa etapa yo recuerdo mucho cuando decía, vamos a dar salidas. No, que se cumpla el contrato. A ver, los contratos no eran tan buenos tampoco, ¿no? Que se cumpla el contrato, sí, pero no es necesario a veces una penalidad, a veces se puede manejar de otra forma, y eran muy rígidos cada parte. Ahora eso ha cambiado. O sea, la visión de la supervisión es gestora, es una bisagra de gestión para que ambas partes puedan encontrar la mejor solución. Y de hecho, la supervisión ha evolucionado a ser una gerencia. Se sigue llamando como supervisión, pero se tiene que tener la mentalidad de una gerencia. No importa en la etapa en la que estés. Puedes estar en la etapa de preingeniería o puedes estar en la etapa ya de la conformidad de obra, pero tiene que ser una gestora para encontrar la mejor solución para todos, ¿no? Porque en sí el rol también de una empresa constructora ha ido evolucionando de tal manera que ellos, muchos ya no son constructoras, también hacen gerencias, gestión, que pueden decir, ¿para qué necesito una empresa supervisora si yo ya aprendí, yo ya lo puedo hacer? Pero siempre hay otra perspectiva, hay una perspectiva adicional con otros puntos de vista y con otra gama de experiencia y herramientas técnicas, y todo puede ayudar. O sea, yo creo que los tres actores pueden convivir de una manera tan positiva que sume a que el proyecto salga y que se obtenga el objetivo mucho más. Y ese ejemplo que tú me das del CV, a nosotros nos pasaba, porque era no solamente pedir el CV, sino que tiene que tener proyectos de igual magnitud. Entonces pero digamos, ¿no? O sea, era un aprendizaje de todos, de las entidades financieras también. Proyectos de igual magnitud no necesariamente es incluso el mismo tipo, puede ser la misma cantidad de sótanos, la misma cantidad de pisos, ¿no? Entonces todos hemos ido aprendiendo en estos años, ¿no? ¿Quieres invertir en tu primer inmueble, pero no tienes la inicial completa, no lo has seleccionado y lo que buscas es el financiamiento económico? Presta atención porque acá te voy a dar una alternativa súper interesante. Del 21 al 24 de noviembre de este mes será la feria Nexo Inmobiliario en el Jockey Club, donde no solamente estarán las inmobiliarias más importantes del país, sino también estará presente Pandero Casa y su alternativa de fondos colectivos. Con Pandero Casa tienes estos 3 beneficios principales y una promoción especial durante esta feria.
Primero, no necesitas inicial. Basta con que tengas el monto de la cuota de inscripción que asciende a solo el 3% del valor de tu certificado y con eso puedes acceder a todos los beneficios. Segundo, montos a tu medida y excelentes condiciones de financiamiento. Puedes pagar cuotas desde $360 al mes y esto con una tasa anual del 2%. Tercero, facilidades. El acceso es fácil y sin tantos papeleos y además esto no afecta a tu historial crediticio. Pero espera, viene la mejor parte. Si te registras aquí abajo y adquieres tu certificado durante la feria, podrás acceder a 20% de descuento en tu cuota de inscripción. No te pierdas esta excelente oportunidad de comenzar a invertir en tu futuro. También puedes obtener el descuento ingresando al link que te dejo acá abajo o si prefieres escríbeme la palabra Pandero y te lo enviaré directamente. Pandero Casa, tu financiamiento económico y más fácil. Sí, yo creo que eso ha ido evolucionando positivamente. Siento también que la banca con las experiencias que ha tenido se ha visto obligado a ver A o poner ahí identificar. sus candados. Sí, porque, o sea, la necesidad de vivienda es tan fuerte en nuestro país y el mercado es realmente tan abierto porque no hay barreras de entrada en el mercado. O sea, una barrera financiera de esta magnitud no es realmente per se una barrera de entrada. Entonces, cualquiera, entre comillas, cualquiera puede ser desarrollador inmobiliario. Y el hecho de que cualquiera pueda ser desarrollador inmobiliario y pueda hacer una vivienda no significa que sepa necesariamente cómo hacerla de forma correcta, ¿no? Entonces se van al banco, el banco dice, sí, bacán, producto correcto, precio correcto, estás cumpliendo con tus aportes, y la parte legal resuelta, avanza, ¿no? Y de pronto, pues, no todos tienen el mismo espíritu financiero ordenado o no tienen el mismo espíritu de cumplir con los compromisos que tienen con sus clientes. Y obviamente, pues, el nombre del banco está en el medio y el banco estudia qué pasó. O sea, ¿qué pude haber hecho distinto como para que esto no repercuta en los finalistas, en los propietarios, etcétera? Y obviamente va poniendo estos candados, ¿no? Esos candados pueden ser, construyeron mal, ¿ya? ¿Quién es el responsable de la construcción? Ya, el ingeniero residente. Entonces, por favor, fiscalice el ingeniero residente, ¿no? Y así una serie de cosas. Para un desarrollador que no sabe nada de construcción, ¿qué le recomendarías que revise como puntos básicos al elegir una empresa constructora? De hecho, nosotros lo que vemos es que la empresa, o sea, primero que haya tenido casos de éxito, ¿no? Realmente que tenga sustentada, siempre pedimos, o sea, con mínimo tu conformidad de que has terminado de ejecutar un proyecto, ¿no? O sea, eso nos da un termómetro de que realmente cumplió con su experiencia, porque puedes empezar un proyecto, pero te quedaste medias o te demoraste, pues, meses más de lo que tenías que terminar. De hecho, ese es un punto, o sea, son 3 puntos. Es el técnico, el económico. O sea, técnico es los perfiles, los proyectos que ha terminado, los perfiles que puede tener su equipo, ¿no? Su gerente de operaciones, ¿no? Luego es el económico, porque tiene que tener espalda, definitivamente tiene que tener espalda. Y luego sí vemos nosotros un poco el tema reputacional, ¿no? Cómo no solo es acabar un proyecto, sino cómo acabas un proyecto respecto a tus interesados. Entonces eso es lo mínimo que nosotros podríamos ver en una empresa constructora, ¿no? Claro, entonces tú eres desarrollador nuevo, tienes que fijarte que tenga el equipo que realmente sepa bien cómo ejecutar un proyecto de las características como el que tú vas a hacer. Que tenga la espalda financiera, según lo que sea que pactes, para poder realmente hacer el proyecto. Es decir, que no tenga muertitos en otros proyectos y luego procure parchar con ese ahí, porque pasa bastante siempre. Y tercero, el tema reputacional. O sea, con quién más has trabajado y hacer el trabajo de levantar el teléfono y decir, oye, ¿qué tal te fue, no? Incluso eso se cruza hasta proveedores, hasta subproveedores, porque puedes haber terminado bien, pero dejaste plantado a todos tus proveedores, tus subcontratistas. Eso significa que puede pasar y ¿a quién va a trasladarse esa carga? Claro. Puede pasar al promotor o hasta a la banca, ¿no? Si es que lo está financiando. Uh-huh. Y eso no le conviene a nadie. ¿Y cómo sientes que ha evolucionado la banca a lo largo de estos años? Comentaste hace un rato que el 2016 había sido un año muy retador. Obviamente, pues sé que tienes que ser reservada con nombres y tal, pero cuéntanos ¿por qué fue un año retador? ¿Qué es lo que pasó? O sea, para el 2016 había muchos proyectos inmobiliarios y también había un ánimo de la banca de seguir promoviendo estos proyectos, ¿no? Y de hecho,
en ese momento los controles que se tenían no eran, o sea, habían controles, pero no eran de la magnitud como los que son ahora. ¿Y por qué, no? Habían empresas promotoras, constructoras, o sea, promotor-constructor, que en su organización interna no tenían los filtros suficientes para decir, acá acaba mi responsabilidad y aquí empieza la tuya. Porque en un promotor-constructor que no es ordenado, porque seguro hay muchos casos de éxito, y los tengo en mente, incluso ustedes promueven y construyen, ¿no? Que no son ordenados, el dinero es muy fácil que no llegue al proyecto o que pueda ser de repente gastado en no la oportunidad que se necesita, ¿no? Y el flujo desbalance el proyecto y no hay proyecto. Entonces, muchas de estas empresas eran promotor-constructor, y empresas grandes, empresas reconocidas. ¿Y qué pasó? Que yo creo que fue el primer aprendizaje de la banca, que él, como tenía muchos proyectos, o sea, generó confianza y empezaban a darle más dinero, más desembolsos, ¿no? Incluso los controles que se pedían a nivel de informes, a nivel de documentación, eran los necesarios, porque a veces hasta se ofendían. Cuando tú pedías algo más a un promotor grande, con reputación, te decía, ¿pero para qué? O sea, y no iban contra nosotros, hasta, ¿por qué tu perito me está pidiendo más información, no? Entonces, no le pidas eso, sí pídele. Solamente basta que te mande un correo y te diga que no hay deuda, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó ese año? Pasó que hubieron muchos proyectos que tenían deuda. O sea, se pasó dinero por diferentes razones, seguro de un proyecto a otro proyecto, pero sin un control, y algunos proyectos quedaron como en déficit, ¿no? Y ese dinero, porque no sé realmente cuál fue, o sacaron utilidad antes, o decidieron comprar más terrenos, ¿no? Pero hizo que el flujo descalce el pago a proveedores. Entonces, el proyecto estaba los proyectos estaban a cierto nivel de construcción, pero la deuda a los proveedores era muy grande, que implicaba más aporte incluso, y también había un tema de ventas al contado. En ese momento no se pedía deuda a proveedores, no se hacía un control de facturas, ¿no? Incluso la herramienta del fideicomiso, nosotros fuimos una de las primeras empresas que implementó, o sea, un área de fideicomisos tal cual, con contadores, administradores, porque no se pedía, y seguro tú te acordarás los proyectos de esa fecha, nadie te pedía, pásame el listado de deuda de proveedores. No te pedían ni la cancel, ni el pago al proveedor, ni la detracción, ni nada. Ni los contratos. Nada. Entonces, en ese momento se vio que el hueco, el forado económico que había de un proyecto para terminarlo era tan grande, o que tenían que venderlo, o tenían que simplemente decidir cambiar de promotor, ¿no? Entonces, todos aprendimos literalmente. O sea, primero, para mí uno de los puntos más importantes es que realmente se revaloró el instrumento de los fideicomisos para poder blindar al proyecto y que todos los flujos se queden en el proyecto, a que los controles no están por las puras, y si bien hay una reputación, eso no tiene nada que ver con el orden y la gestión y que uno lo pueda pedir, ¿no? Se empezó a ver deuda a proveedores, y el tema de las ventas también, porque se empezó a hacer otro tipo de cruce. O sea, era ventas con contrato y hasta con voucher de pago, que no se pedía, o sea, que documentación por montón, sí, y empezó a ordenarse la contabilidad hasta de los promotores, porque cuando a veces uno tenía varios proyectos, pasaba el mismo proveedor de aquí a allá y se mezclaba, y eso le hacía daño acá, pero sobre todo le hacía daño al banco por reputación, pero al finalista, porque no tenía, o sea, se terminaron entregando estos proyectos un año después, bastante tiempo después, y eso afectó bastante. Entonces, yo recuerdo mucho, después del 2016, fue un quiebre, porque aprendimos todos. La banca también se volvió más estricta en la revisión de documentación técnica, en los perfiles de quién es tu residente, quién es tu equipo, ¿no? Incluso ya empezábamos a entrar nosotros como supervisión, cómo está compuesto tu equipo en gastos generales, pero esto necesita, o sea, ya hacer otro tipo de intervención más técnica, ¿no? Porque tú sabes que la supervisión financiera o la supervisión de fideicomisos tiene una limitación en la parte técnica porque estamos atrás, ¿no? Claro. Entonces ya era algo más
técnico de campo, cómo está tu equipo, cuánto tenía que haber avanzado. Empezábamos a dar realmente alertas de productividad, ¿no? De avances. El semáforo. Los semáforos, ¿no? Todo con ratio, porque es diferente, o sea, tienes que estar dentro de este rango, porque es diferente estar todos los días en una obra y ver por qué se avanza, por qué no se avanza, y ir una vez al mes o 2 veces al mes y tener simplemente un termómetro. Entonces, enmárcate en este rango los semáforos que se empezaron a implementar, los descalces, o sea, crucial la deuda a proveedores. O sea, la deuda, eso creo que toda la banca lo aprendió. Para que tengan una idea, los que de pronto no conocen tanto cómo funciona eso, un banco sponsor de un proyecto inmobiliario le pide a un promotor inmobiliario, es decir, el desarrollador, 2 cosas, digamos, para comenzar a activar el proyecto. Le pide aporte y preventa, ¿no? Preventa que garantiza que hayan avanzado con las ventas, es una validación del producto y que tengan caja suficiente en cuenta, más los desembolsos de poder arrancar hasta cierto avance la obra. Y aporte es que el promotor se moje, ¿no? Que compre el terreno, que haga los planos, que se obtenga la licencia y, dependiendo de la experiencia, que ponga un poco de la obra, ¿no? Una vez que se cumplen esas 2 cosas, el banco entra, recién oficialmente. Antes incluso el banco entraba antes, pero eso fue cambiando y dijeron, no, si el proyecto no está activo, entonces no puedes poner mi logo. Entonces el banco entra. Y una vez que el banco entra también la supervisión, digamos que física de la obra, porque antes de eso ya el banco hizo una supervisión previa en el ITF y el ITAC, que es otra cosa que evaluar el proyecto, ¿no? El promotor avanza la obra, viene la supervisión externa, que no está permanentemente ahí, sino que viene usualmente una vez al mes, y dice, ok, tú has avanzado tanto. Entonces, como has avanzado tanto y tu venta va así, el banco te puede dar tanto para el siguiente mes, ¿no? Entonces tú vas avanzando, el banco te da dinero de los desembolsos de tus clientes o te presta, y tú vas avanzando tu obra y vas avanzando tu obra. ¿Pero qué estás escribiendo, Zaida? Zaida lo que está diciendo es, sí, avanzaron la obra, pero no le están pagando los proveedores. Entonces, el momento que te volteas, tú has avanzado la obra, sí, pero tienes deuda con tus proveedores, deuda con el banco, y encima no sabes bien cómo vas a pagar eso porque pudiste haber escondido una que otra venta al contado, entonces ya no tienes plata de las ventas que va a venir, le debes al banco, le debes a los proveedores y la obra está encaminada, y cómo la terminas. Y sobre todo, ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Y a dónde se Entonces, fue? en ocasiones, digamos, optimistas, lo que suele pasar es que el desarrollador inmobiliario agarra ese dinero y, bueno, quiere embarcarse en otros proyectos y lo que se llama descalza o desviste a un santo para vestir a otro, ¿no? Apuesta por otro terreno y finalmente no termina teniendo el flujo, incumple en este proyecto que está en construcción y cumple en el siguiente. Pero en otras ocasiones, y hay que decirlo también con nombre y apellido, cobra sus utilidades por adelantado, pretende cobrar más caja por adelantado y luego, bueno, ya se verá, o cierra con sus proveedores y no cumple, digamos, con sus compromisos, ¿no? Entonces, la banca ha tenido que, en conjunto con los supervisores, poner estos mecanismos de ahora, fiscalizar no solamente el avance de obra, sino también, oye, ¿le has pagado a quienes les tienes que estar pagando? ¿Has pagado las detracciones, es decir, has cumplido tus obligaciones con la SUNAT, tus obligaciones, digamos, de impuestos con estos proveedores? Y así sucesivamente. Ahora lo que era, sí, avancé, sí, esta es la declaración, ahora es un file así de facturas, constancias de pago, constancias de detracciones, cartas de contratos y demás, que antes no había, ¿no? Y lamentablemente, pues, sí, a nosotros, que no, gracias a Dios, no hemos tenido problemas de ese tipo y todas estas horas las terminamos, nos choca, pero también te volteas y dices, bueno, al sector, cuando ocurren estas cosas, le va súper mal, porque obviamente pues hay un montón de personas que han puesto los ahorros de sus vidas, que han confiado en un banco, que han confiado en un desarrollador, que han confiado intrínsecamente en un supervisor, y de pronto ven todos los ahorros de sus vidas en un edificio que está a medio de hacer o que ni siquiera ha comenzado, y que fue, ¿no? Sí, y en verdad nosotros, o sea, la banca siempre confía en nosotros para sacar proyectos adelante. Nosotros le llamamos proyectos intervenidos. ¿Cuáles son los proyectos intervenidos? Cuando un promotor o un desarrollador o promotor constructor, por alguno de estos motivos, tuvo un déficit, deuda, desvío, cualquiera que sea el motivo, hemos terminado estos proyectos. O sea, el finalista viene a la obra y al que le da la cara, y nosotros hemos visto literalmente, a nosotros nos decían, pero no has acabado mi proyecto, o sea, nosotros estamos tratando de sacar adelante esto con los recursos limitados que puedan tenerse, incluso haciendo cambios, pero es así, ¿no? O sea, el que da la cara para el finalista es el responsable, o sea, no es en realidad
el salvador, sino es el responsable. Y nosotros hemos tenido incluso proveedores en nuestra oficina de la contratista diciéndonos cuándo nos van a pagar. Y de hecho explicarles que pasan a una lista porque hay prelaciones, porque se tiene que acabar el proyecto, hay muchos finalistas que están esperando sus departamentos, o sea, en esa prelación y tener que continuar incluso con algunos de ellos, porque tú sabes que, o sea, cuando entramos en una obra intervenida, no es que simplemente todos afuera y empezamos de nuevo, no, hay muchos contratos que están a medias, que se tiene que decir, no, con este proveedor vamos a continuar, cuánto se le debe, renegociemos la deuda, pero a otros que tenemos que decirle simplemente se acabó el contrato, entonces te iban y te dicen, ¿cuándo me vas a pagar? Pues que yo no te debo, ¿no? Entonces, tú tienes un contrato contra el promotor, búscalo, cierren su acuerdo comercial, o nosotros te podemos contratar si es que has hecho un buen trabajo en otro proyecto, porque había varios, pero esa parte es sumamente difícil, ¿no? Esa parte es sumamente difícil. Si quieres asegurar la rentabilidad y sostenibilidad en tus proyectos, lo que requieres es un equipo de profesionales que te acompañen de 0 a 100. JLB Ingenieros ha logrado gerenciar y supervisar más de 8.5 millones de metros cuadrados de infraestructura a nivel nacional. Esta expertise podrán trasladarlo a tu proyecto, revisando aspectos como costos, velocidades, calidad de ejecución y una serie de aspectos más que muchas veces como promotores o desarrolladores inmobiliarios pasan desapercibidos. Confía en ellos no solamente para la parte de construcción, sino que con toda la data que tienen y vienen procesando van a poder darte indicadores sobre qué costos deberías estar considerando que muchas veces se nos olvida. Síguelos en Facebook y en LinkedIn para que puedas incluso ver reportes y data que vienen compartiendo en el sector inmobiliario. Nos hemos hecho una sola vez y la verdad que no lo volveríamos a hacer, que fue terminar el proyecto inmobiliario de otro promotor, porque el banco nos lo pidió, y no es solamente la posición de los contratistas y que confundan que tú no eras el promotor original, etc. Es también con un montón de muertitos que te encuentras en la obra, que no hay cómo preverlos porque tú no lo has ejecutado, entonces te topas con una serie de cosas. Es un reto bien fuerte terminar la obra de alguien más, de verdad que... Eso, y sobre todo a veces tener que explicar que de ti no va a depender un plazo, ¿no? Y de ti no va a depender una no calidad de algo que ya esté ejecutado, porque a nosotros nos ha tocado encontrarnos con cada cosa también, imagino, ¿no? Claro. Y no podemos decirle, sí, vamos a gastar tantos millones, porque no puedes, porque de pronto estás allí, abres algo y sale monstruos. O sea, nosotros a un proyecto le hicimos la casa de Drácula, pero cada vez encontrábamos algo peor. No puedo decir, y en ese lado la banca sí te pide todavía como si fuera un contrato a suma alzada, pero dame, porque seguramente tiene... Claro, tiene que meterle una línea, decir, ya es tanto, ¿no? Tiene que reportar a alguien y tiene que decirle, pero ¿cuánto te va a costar? Porque esto no es infinito, no es un bolsillo gigante, ¿no? Entonces nosotros sí entendíamos, o sea, definitivamente entendemos y entendíamos esa parte, pero no hay algo que decirle, te va a costar tantos millones y ahí cerramos y nunca, no sí, no pasaba. Yo creo que se ¿cómo decirlo? Se subestima lo mal que se pueden hacer las cosas y cómo es imposible realmente preverlas. Y acá, un poquito regresando al rol que tenía la supervisión y antes y ahora, a mí me ha pasado en oportunidades que nosotros construíamos para terceros que el supervisor venía y me decía, pero tú eres especialista, tú has debido saberlo. Y yo, o sea, tengo algo de experiencia construyendo, pero realmente las obras las ejecutan personas, sí, con sus manos, con sus, digamos, con sus lujos y con sus deficiencias, ¿no? Y revisar absolutamente todo es, creo yo, algo que tomaría mucha inversión y que finalmente no necesariamente puedes realmente encontrar todo. O sea, no vas a hacer diamantina en todos los pisos y estar midiendo absolutamente todo porque costaría mucho. Tú arrancas y avanzas, ¿no? Y también, por más que tengas a un promotor, a un constructor y una supervisión, una gerencia, o sea, es tan dinámico que puede, o sea, tiene que estar dentro de un rango, porque no existe la perfección, no tiene que estar dentro de un rango que cumpla con todos los estándares, pero no se puede, o sea, definitivamente, ni con un equipo de 100 personas tú puedes liberar o tener todos los protocolos, eso no se puede hacer, ¿no? O se puede, pero luego no te sale la obra en un costo competitivo, ¿no? O en un costo competitivo,
pero también puede generar, o sea, ahí va mucho la expertise de la empresa supervisora, porque Exacto. puede generar retrabajos o reprocesos simplemente por decir, a ver, vamos a decir, este enchape no está dentro del estándar. No, pero sí está. No, pero podría estar 1 milímetro menos. Entonces, eso genera un costo. Entonces, para todos sí hay estándares, hay rangos, hay criterios, ¿no? Y eso va a depender mucho de la experiencia de la supervisión. Sí. Y claro, ahora, por ejemplo, obviamente, nuevamente, creo que justos pagan por pecadores. Hay una serie de empresas, por ejemplo, que revisan los departamentos en el momento de la entrega, lo cual me parece personalmente genial. Sí. Yo lo veo como una oportunidad de ahorrarme posventas posteriores. Pero como en todo en esta vida, ¿no? Yo creo que hay empresas que ya evolucionaron un poco más que otras que todavía están probablemente en el rol de fiscalización en vez del rol de solución, ¿no? Entonces te topas con videos que, no sé, pues, tienes una imperfección en un muro que tú pusiste que era solaqueado, que por tanto tiene cierto nivel de tolerancia, pero vienen con una contraluz, lo miden y dicen, no, esta tiene 1 milímetro. Oye, sí, pues 1 milímetro está dentro del nivel de tolerancia y dentro del compromiso que se haga con el cliente, etc. No, pero tienes que corregirlo. Entonces no necesariamente cumplen el rol que tienen que tener, ¿no? Y luego pues tienes constructores que entregan cosas muy deficientes y obviamente después generan ese tipo de necesidades que, reitero, para mí me parecen súper valiosos. O sea, para mí el rol del supervisor es un aliado, son ojos adicionales. Y quien no quiere que ojos adicionales que tienen experiencia, que de pronto pueden alertarte de cosas que tú no te diste cuenta, te ayuden en tu proyecto en vez de simplemente decir, no, yo no quiero que nadie venga a fiscalizarme, yo no quiero que nadie me revise nada, porque, ¿sabes qué? Eso es un sobrecosto. Pero no lo es finalmente, ¿no? O sea, no lo es, de hecho, si uno piensa en el futuro. Pero siempre va a haber ese temor. Nosotros en todo este tiempo hemos ido evolucionando y también generando nuevos mecanismos, o sea, fórmulas o mecanismos de cómo hacemos la supervisión. Recuerdo hace unos meses en supervisión financiera con Renzo, quisimos implementar, hacer con las GoPro, o sea, los recorridos con la GoPro y fuera de las fotos normales, pero dejarlo filmado para ese video entregarlo a los promotores, ¿no? Porque las fotos son el momento, el instante, y puede esconder muchas cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? Una foto de algo terrible te puede catapultar, y como también nos ha pasado que ha escondido muchas cosas. Y fueron 2 promotores los que nos permitieron hacer todo el recorrido, se le compartió, y luego dijeron no, porque lo puedes filtrar, no, porque no, o sea, fueron muy reacios a tener esa apertura de usar otros mecanismos. Es que, o sea, entiendo las partes, a mí me parece bien chévere la idea, pero somos tan sujetos de fiscalización y podemos cometer tantos errores que cualquier cosa de esas nos puede jugar en contra. O sea, de hecho que sí, es un reto, pero ¿no? hay aquí, y definitivamente hay un nivel de confianza que se tiene que tener, sí, porque, o sea, pueden haber también empresas que lo difundan, ¿no? Pero ahora hay tanto control de la información, políticas de control de información, ¿no? O sea, nosotros al menos firmamos políticas de confidencialidad por montón, o sea, de hecho con la misma banca, con los mismos. Entonces ni se nos ocurriría hacer un filtro de eso, pero seguro han tenido experiencias malas, ¿no? Y te cuidas. Sí. Y hablando de políticas y esas cosas, porque justamente pues el supervisor es esos ojos profesionales de un dueño ante un proveedor, el promotor entre la constructora. ¿Cómo hacer para evitar que la constructora cruce líneas con la supervisión? Ya sea porque tienes experiencia como agente inmobiliario o porque quieres incursionar en este rubro que tiene muchas posibilidades, apoyarte en una empresa y en una franquicia que tenga trayectoria, conocimiento, respaldo y herramientas tecnológicas es algo que te garantizará el éxito en esta meta que te estás proponiendo. Ser agente no necesariamente es algo que uno ejecuta solo. Trabajar en equipo es realmente lo que te ayudará a conseguir esas metas que buscas. Si vas solo, seguramente llegas más rápido, pero en equipo vas a llegar más lejos.
Tendrás la posibilidad no solo de ofrecer las propiedades que captes o a tus clientes, sino de tener una serie de propiedades más para poder atender de la mejor manera a tus posibles prospectos. Adicional a eso, podrás tener capacitación continua, un CRM para hacerle seguimiento a tus propiedades y tus clientes y posibilidad incluso de poder trabajar en equipo. Únete a Keller Williams One. Si quieres información, acá abajo te dejo el link o puedes escribirme para poder ponerte en contacto con el equipo. Hace unos, no sé, días, puedo decir, una empresa constructora justo nos decía, yo creo que la supervisión no debe existir. Así. Y de hecho uno de nuestros gerentes dijo, yo estoy de acuerdo. La supervisión no, pero la gerencia sí. Y nosotros, entre verdad y broma decimos, nosotros somos supervisión, nosotros somos gerencia, pero cobramos como supervisión. Porque en verdad, o sea, hacemos, no, o sea, desde las herramientas, desde el conocimiento que tienen los gerentes o el tema de las alertas, pero las empresas constructoras siempre han tenido como ese bloqueo de decir, no me controles, tú no me puedes decir qué es lo que hago mal. Pero también en un punto, Pamela, los promotores inmobiliarios al inicio como que te querían confrontar, ¿no? Como te confrontaban, te utilizaban. Sí, como un mecanismo, no, tú te peleas, tú eres mi carne de cañón para esta pelea. En vez de usar, o sea, su poder, porque el promotor tiene mucho más poder aquí, para generar una solución conjunta, ¿no? Entonces, yo creo que en ese nacimiento se generó mucho blindaje y mucho roce. Ahora yo creo que o sea, las empresas constructoras también han cambiado. Ahora son gerencia de construcción, ya no todas construyen, o son promotor constructor, o sea, están por esa línea. Entonces, si bien hay ciertas complicaciones, yo creo que lo que funciona siempre son las mesas de diálogo. O sea, que si es un problema, o sea, ya, pongamos el problema si quieres en correo, pero hagamos algo más. Sentémonos, planteemos el problema y salgamos de acá con una solución. Salgamos realmente con una solución. Y en nuestros casos, nosotros hacemos, algunos lo aceptan y otros no, porque siempre dicen, no, esto no vas a escuelear, no, tú no vas a enseñar, ¿no? Cuando hacen el mapa de riesgos. No, es que ese es un riesgo. Pero no está pasando, es que puede ser un riesgo. Ya, ok, ya no es un riesgo. Entonces, veámoslo, ¿cómo lo podemos plantear para poder prevenir? Y por último, no se hizo, no lo quieren aceptar, luego sentemos. Si hay un problema, sentémonos, salgamos de aquí con una solución. Pero que existe esa apertura. Yo creo que el quid del asunto es que exista la apertura para que podamos escuchar la opinión técnica, digamos, no es que uno sepa más o menos del otro, sino tiene otra perspectiva y puede tener la solución, para que escuchar el planteamiento técnico y decir, ok, sí, puede ser que si utilizo esa herramienta o hago esa proyección de esa manera, pero siempre hay un tema de ego, ¿ya? Porque cuando están muy atrasadas, sí, no olvídate, todos tienen la culpa menos la contratista, ¿no? Pasa con los proyectistas también. Pasa con los proyectistas, pero a veces también ahí el rol del promotor o del desarrollador es como que necesitamos el apoyo para decir, mira, en verdad tu contratista se está demorando. O sea, si tu objetivo final es acabar el proyecto en este plazo, entonces no es que estamos yendo contra la contratista, es que en verdad tienes que tomar una decisión tú también, o cambiar de residente, o cambiar de equipo, o incluso, no sé, me invento ahorita, pedir extensión de horario, o hacer una reprogramación, ¿no? O incluso inyectar más dinero, porque tú no sabes qué está pasando, ¿no? Pero a veces los promotores tienen, no quieren ver lo evidente también. Sí, claro. O sea, no quieren ver lo evidente. Es que yo creo que antiguamente, voy a decir antiguamente, no, pero hace algunos años, se confiaba mucho en el tema meramente económico, ¿no? Entonces era una suma o resta, ¿no? Lo que le quito al constructor lo gano como promotor. Y el constructor es lo que me ahorro acá y lo valorizo y le gano en cualquier cosa, es más utilidad, ¿no? Entonces había una contraposición absoluta de intereses. En el momento en el que tú dices, oye, no es solamente un aspecto económico, hay un aspecto de tiempo, hay un aspecto reputacional, hay un aspecto de calidad, hay un aspecto de postventa, y abren los ojos, digamos, que con un poco más de experiencia, que simplemente no es una suma y resta, aparece esta voluntad de cambio que tú describes, ¿no? Esta voluntad de, oye, fíjate, promotor, que si es que tú lo apretas de más acá, lo vas a ahogar
Y si lo hagas, va a irse de la obra, y si se va de la obra, todo el proyecto se va a atrasar, todo te va a terminar costando más, por más supervisión buena que haya habido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso, digamos que esa experiencia conjunta que se ha ido aprendiendo en muchos casos a golpes a lo largo de los años, pero que finalmente termina generando esto que tú describes, ¿no? Unas mesas de diálogo, porque eso antes ni existía, se agarraban a través de cuaderno de obra, y me ha pasado, ¿no? El supervisor, sí, no, ese es tu problema, pon el cuaderno de obra, chao. Pero, oye, o sea, busquemos una solución, veamos alguna cosa alternativa, o sea, no. O también a mí... Demuélelo y vuélvelo a hacer. A mí me pasaba, pero no dicen el contrato. No sé, como sea, tú me lo defiendes. Cuando yo estaba como jefe de supervisión. Pero tu contrato, no sé, me sacas. Digo, yo no puedo sacar. Entonces, el promotor también era como, sabía que debía, que su contrato no fue positivo, no le favorecía en ese punto, pero en los otros sí. Entonces tienen que llegarse a un punto medio, porque la mesa de diálogo no es solo para conversar, es para llegar a una solución y una solución técnica. Exacto. Y salir de ahí realmente con algo, porque también se está escondiendo en nosotros, acá en Perú, como se ha instaurado el contrato colaborativo, en ese concepto se esconden muchas cosas para una constructora que no gestiona de esa manera, o para un cliente o para una supervisión, ¿no? Porque, o sea, el tema de colaborativo no es algo nuevo, o sea, realmente deberíamos ejecutar todos los actores con un espíritu de colaboración, porque el único fin es que si se acaba ese proyecto va a haber utilidad para la constructora, va a haber utilidad para el promotor y van a pagarle a la supervisión. Entonces, todos terminaríamos ganando. Y no solo eso, o sea, yo creo que el promotor o desarrollador tiene un espíritu más noble todavía, tiene que cerrar una brecha de vivienda. Exacto. Entonces tiene un fin mucho más supremo, o sea, todos los actores del sector construcción sumamos para un fin más supremo. Sí, y nosotros, por ejemplo, hemos cambiado nuestra visión en ese sentido. Antes construíamos, digamos que de otras formas, pero ahora si no es colaborativo no lo ejecutamos, y lo vemos también como una, o sea, ¿cómo decirlo? Una potencial relación de confianza, que parte también de un punto de confianza, ¿no? Que obviamente va con el tema reputacional, pero sobre todo yo siento que es donde realmente se puede generar valor, porque que el constructor le aporte al desarrollador inmobiliario alternativas de acabados, alternativas de diseño según experiencia que había podido tener en otros productos, finalmente repercute en un mejor producto, que es para el finalista, repercute en un mejor costo, que también se le puede trasladar al finalista, ¿no? Hay un montón de cosas que no necesariamente generan valor agregado, que uno pone en un proyecto y que nadie valora, y se está tirando el dinero a la basura de algo que pudo haber sido mucho más competitivo y mucho mejor, y por tanto a un mejor precio para el finalista, y atiende sus necesidades tal cual, ¿no? Y la diferencia entre un enchape y otro, que los dos son buenos, pero uno cuesta, pues, no sé, 30% más innecesariamente, ¿no? Y ahí es donde yo también siento que de pronto, o sea, si veo a futuro y digo cuál va a ser el rol de un supervisor que realmente pues tiene esa posibilidad de hacer temas en escala, a diferencia de un constructor que hacer, digamos que temas en escala es mucho más retador, pero una supervisión sí creo que tiene mucho más temas de escala, más data, más información. Siento que la visión a futuro de la supervisión o de la gerencia, que pasa a ser realmente una gerencia, es justamente en ahora volcar toda esa experiencia a los proyectos, ¿no? Y he visto que ustedes también ya comenzaron a estar en esa línea. Sí, nosotros en verdad siempre decíamos, ¿no? Este es un proyecto que se ha materializado después de varios años de pensarlo. En el 2016 decíamos, somos como dice, un mendigo sentado en un banco de oro. Lo mismo nos pasaba, una ruma de datos, pero datos sin analizar sigue siendo, no es nada, ¿no? Entonces nosotros, la experiencia en estos 20 años nos hace poder decir, tener la autoridad para decir, no, mira, la desviación de ese proyecto va a estar, de este tipo de proyecto normalmente puede estar, no sé, en un 10% en costo, o este tipo de, no sé, este tipo de material en estos últimos 3 años ha subido 3%, o nosotros, por ejemplo, ahorita, ¿qué sabemos, no? Por ejemplo, el costo de construcción en estos últimos años, post pandemia, respecto al precio de venta, es la mitad, o sea,
costo de construcción subió el 3% y el costo de venta, el precio de venta, 6%. Entonces, sigue siendo rentable el negocio inmobiliario. Entonces, todos esos datos, o sea, también que hemos podido ver, ¿no? Cómo hemos cambiado de la unidad de ladrillo de arcilla a bloquetas de concreto, en qué distrito y por qué. O sea, hemos sacado toda esa información con análisis de datos, porque si bien nos llamaban, o sea, ¿cómo nace esto, no? O sea, nos llamaba cualquier cliente y nos decía, amigo, ¿no? Tú, mira, seguro has visto proyectos acá por San Isidro. ¿Me podrías decir más o menos cuánto está el costo por construcción? Bueno, el costo por construcción está entre este ratio. Ah, ok. O más o menos cuánto nos llamaba cualquier banca, cualquier cliente o incluso amigo de la empresa, y le dábamos un dato. Pero era información que todos los actores de la empresa lo tenemos fresco, o sea, lo sabemos. Pero no habíamos hecho un escrito, un documento que se autogeneraba, que me pueda dar los datos actualizados. Entonces nosotros ya desde el año pasado viene la iniciativa, y no es un trabajo tan sencillo, porque lo pensamos mucho más fácil, pero ha tenido un montón de idas y vueltas y un montón de inversión en tiempo y equipo. Va creciendo el proyecto siempre, ¿no? Va creciendo. Dijimos, ya, pero vamos a empezar sacando un reporte donde podamos decir a un promotor inmobiliario, a uno de la banca, o a ¿cuánto está el ratio en construcción, en especialidades, en terreno, en tal sector? Pero sí, luego vemos, o sea, ya, pero eso sirve, pero si ahora queremos sacarle todos los proyectos, ya, entonces vamos a hacer, entonces eso va evolucionando. Entonces nosotros a lo largo de los 20 años hemos acumulado tal cantidad de datos, porque nosotros tenemos todos los servicios, ¿no? Hacemos ingeniería, hacemos supervisión bancaria, gerencia de proyectos, construcción, supervisión de obra. Entonces en todos los proyectos, no es data específica del proyecto, sino son el análisis de los proyectos, ¿no? Este proyecto de tal características terminó en el plazo, estuvo dentro del costo, y el piloto empezó a hacer solamente tableros en Excel de hacer presupuestos en 3 días. Esa era nuestra meta, hacer presupuestos en 3 días. Wow. Entonces, para proyectos vivienda, o sea, cogimos vivienda, y a vivienda de tales Lima Moderna o distritos específicos, nos daban ciertos parámetros y sacamos en 3 días, podíamos hacerte un presupuesto por especialidad. Entonces, eso dijimos, ¿cómo seguimos entrando más a ese detalle? Entonces empezaron luego a hacer otro piloto de supervisión financiera, ¿no? Para ver cómo iba evolucionando las ventas, cómo iba evolucionando el costo de construcción, porque en banca los datos son diferentes. Y hasta que decidimos automatizar procesos, meter IA, o sea, hay un equipo, o sea, hay un geniecito, te voy a decir, dentro de la empresa, que es el que maneja todo lo que es IA, algoritmos. Yo no me lo sé, en verdad, pero para mí ha sido algo nuevo. Yo cada vez que me siento con él aprendo. Y a través de todos estos sistemas de automatización y mejora, pero nos ha hecho reformular todo el proceso. Dijimos, pensamos en el reporte, pero no pensamos en la base. Entonces hemos reestructurado todo para que los datos salgan en automático, pero no es dato de un cliente, sino lo cruzamos con datos libres, claro, ¿no? Entonces, lo que nos permite tener mayor confiabilidad de la información que nosotros estamos Claro, entregando. porque es data procesada de mucha data, entonces realmente no es... Se licúa, claro, o sea, no es de un proyecto, lógico, nada, ¿no? Entonces, que en realidad son los únicos que pueden hacer eso, porque sí, tienen suficiente data. Y de hecho es algo que siempre lo hemos hecho, porque si me llamabas, ¿no? Zaida, dime por favor cuál es el costo de metro cuadrado. Ok, te digo, mira Pamela, más o menos está por aquí. Ahora lo podemos hacer para nuestros promotores inmobiliarios, para cualquier cliente, pero también porque eso nos hace actuar de manera más rápida. Porque en una mesa de trabajo, en una reunión, en cualquier obra, puedo decirte, sí, yo te puedo decir que la tendencia es esta, que la tendencia en en este distrito de la venta es un poco más complicado, porque ha sido un reto, porque cuando yo dije, no, yo quiero saber el precio de venta, ¿sabes? Eso no va a demorar un año, me dijeron, ¿qué? ¿Cómo va a ser un año? No, ese es proyecto A, proyecto B, proyecto C, o sea, demora, pero ha sido muy gratificante cuando salió el primer reporte, y de hecho han salido las primeras publicaciones, no lo hemos lanzado todavía como área ni nada, pero han salido las primeras publicaciones y para nosotros es como el hijo que ha nacido,
porque creemos que podemos aportar y hemos entregado ciertos reportes a nuestros amigos, a nuestros clientes. Y ahí estamos, porque suma, o sea, compartir información, y eso es compartir información, porque nos permite aprender a todos. Mientras todos aprendamos más y conozcamos el sector, pues va a ser más fácil. Absolutamente. Y vamos a seguir creciendo y evolucionando, ¿no? No es que no nos vamos a necesitar, no, vamos a pasar al siguiente nivel de necesidad, ¿no? Y de aprendizaje. Sí, absolutamente. Yo creo que, nuevamente reiterando, ¿no? Eso es un sector que no tiene barreras de entrada, que se apalanca en un déficit enorme de vivienda, una necesidad de muchísima gente. Mientras más personas estén educadas, promotores, constructores, compradores, supervisión, etcétera, mientras más actores estén educados, mejor para todos. Porque se evitan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y eso es un sector más sano y finalmente logras ese objetivo final, que es reducir la brecha de vivienda en nuestro país. Y de hecho tenemos que compartir información. Sí. O sea, no podemos ser mezquinos en lo que aprendemos, porque nos da la motivación de seguir aprendiendo. Sí. Y nosotros, si entregamos eso y por ahí alguien más lo puede hacer, y nosotros también hemos aprendido, porque realmente esto lo hace, no hay ninguna empresa que lo haga a ese nivel, a nivel técnico, porque nosotros citamos datos del sector construcción directamente, pero si hubiera, es algo más de mirar y qué se puede volver, o sea, qué más se puede hacer. O sea, y es así. ¿Qué cuenta deben seguir, Zaida, para poder estar atentos a estos reportes que van a ir sacando en JLB? Sigan el LinkedIn de Ahí está. JLB y el Facebook de JLB, y ahí van a encontrar las primeras publicaciones que hemos hecho. Datazo, porque esto recién comienza y yo siento que se vienen muchas cosas más. Me da un gustazo. Yo voy a ser la primera en estar ahí atenta y ver cómo está mi presupuesto versus eso, porque necesitamos indicadores. Pero mira lo curioso, nosotros empezamos con la motivación a hacer el presupuesto en 3 días, porque esto fue evolución. O sea, pero cuando le decíamos a algún promotor, te hacemos el presupuesto en 3 días ya, pero, o sea, tiene otro nivel del presupuesto, no vamos a hacer un presupuesto detallado en 3 días. Claro. Y decían, no, pero quiero confiabilidad del 2%. No, eso no te lo puede dar nadie. Ni siquiera sabemos cómo son tus planos. No, claro, porque tienes una cabida. Claro. ¿no? Te decían, no, pero no puede ser ya un día. O sea, nunca es suficiente. Pero igual, no, eso te motiva. Nunca es suficiente. Motivo. Zaida, en todas las entrevistas hago una serie de preguntas, de verdad que siento que nos quedó cortina un montón de temas, pero seguramente va a ser oportunidad de alguna futura entrevista a ti o a alguien de tu equipo. Pero no quiero dejar de hacer estas preguntas que siempre hacemos en el podcast, un poco para unos badges simpáticos de un reflejo de cómo es la vida de cada uno de los entrevistados, ¿no? Entonces, a ver, ahí vamos. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor compra? Yo creo que voy a subir el importe, pero vamos a dejarlo por de menos de $100. En menos de mi mejor compra. Wow. Ya, la estoy pensando, ¿ah? Yo creo la Kindle. La Kindle para leer. Para leer. Buenazo. ¿Y un libro que recomiendes, aprovechando porque eso también es una? ¿Qué libro recomendarías? Mira, hay un libro que a ver, de repente me equivoco en el título, que lo he leído varias veces y siento que te da ese impulso, que es de Anthony Robbins, que es Despertando al gigante que llevas dentro. De repente por ahí el título, pero ese libro a mí me movió. Es el orador, ¿no? Sí. A mí me movió. O sea, de hecho, porque también conectas con la historia de vida tras el autor, ¿no? Pero ese libro sí me movió a mí, y realmente, o sea, muchas personas podemos pensar que nos falta mucho, que siempre tenemos que aprender, pero a veces no valoramos esas cosas, ¿no? Y de alguna manera él te enseña eso. Sí, justo estaba en una suerte de retiro yo con un grupo en el que estoy, y era una reflexión de evitar el síndrome del impostor, de realmente tratar de valorar en qué cosas puedes aportar y en qué cosas todavía te falta. O sea, es tan importante saber cuánto te falta como saber cuánto puedes aportar, y sí, uno no es consciente. Y a veces en esta dinámica, porque ahora todo es tan rápido y tanta información, y todos también aparecen como dioses que saben todo, a veces necesitamos ese propio golpecito en la espalda. Ese pat in the back, como dicen los gringos. ¿Qué es lo que más te gusta del sector inmobiliario? ¿Qué es lo que más me gusta del sector inmobiliario? En verdad, a mí me encanta el espíritu dinámico que tiene. ¿Por qué?
Porque yo sí estoy convencida es que realmente el sector inmobiliario va a cerrar la brecha de viviendas de tanta necesidad que tenemos acá en Perú. O sea, realmente, ahorita con las expropiaciones y con todo lo que necesitamos, sí, a mí me encanta ese dinamismo y que estamos aprendiendo. Y para mí el sector inmobiliario es algo que no va a acabar. O sea, yo no le veo un punto finito, porque va a salir una nueva necesidad y vamos a seguir aprendiendo. Eso a mí me fascina. Sí, es súper dinámico y siento que cada vez incluso es más y más rápido, ¿no? Es más rápido. Es cada vez más rápido. Sin embargo, las obras no es que sean intrínsecamente mucho más rápidas, entonces hay que estar cada vez como que más adelantado a lo que puede pasar. Es un reto enorme, ¿no? ¿Qué herramientas te gusta usar en tu día a día? A ver, yo soy una persona bastante estructurada, podrían decirse. Entonces la más básica, yo no vivo sin una agenda, sin mi planner y sin mi agenda de calendario. Si no está ahí, no existe. ¿Digital o escrito? Yo soy de las que escribe todavía. Yo uso, este año recién he empezado a usar la tablet. Y me ha costado, porque escribía en mi cuadernito y escribía en la tablet. Tenía que estar de lados. Pero mi primera herramienta para mí es tenerlo todo por escrito. De hecho, uso la agenda, el planner, por el correo, porque lo puedo ver en el celular, ¿no? Pero eso es para mí una de las primeras herramientas, ¿ya? Creo que para mí la segunda herramienta que utilizo son las listas. O sea, yo uso un aplicativo de listas. ¿Cuál? El Note, pero sin hacer propaganda ninguna, o sea, de mi teléfono uso el Note, que lo tengo en la tablet y lo tengo en la computadora, y yo hago listas para todo. O sea, tengo que listar todo lo que tengo pendiente, lo futuro, o sea, todo. Entonces, para mí, me ordena la mente. O sea, me ordena mucho la mente. Entonces, esos son las dos más utilizadas para mí. Bacán. Un mito que conozcas del sector inmobiliario. Un mito que conozca del sector inmobiliario. Voy a decir, ¿no? Que la supervisión no debe existir. Es un cuco necesario. Es un cuco. Es cierto, es un mito, efectivamente. ¿Qué le recomendarías a alguien antes de hacer su primera compra inmobiliaria? Y eso lo hago, ¿ah? Primero le pregunto si ha visto si el proyecto es financiado y quién es el promotor inmobiliario. Siempre le digo, porque yo, con todo lo que hemos visto en el sector inmobiliario, digo, finalmente, si el promotor, o sea, si es un promotor que ya tiene N proyectos terminados y que todo es ok, pero si tiene un banco que te respalde, el banco va a sacar cara. Entonces, mira que el proyecto esté financiado por un banco. Entonces, esas dos cosas para mí son ley, son paralelas. Y se las he dicho a todo el mundo. Buenísimo. Zaida, muchísimas gracias por compartir tan abiertamente toda la experiencia. De verdad que espectacular conocer más de tu carrera, meteórica, hasta gerente general. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. No olviden suscribirse, no olviden de seguir a JLB y toda esa data que van a comenzar a compartir en LinkedIn y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!